Bueno, qué bien, ¿no? Estar aquí todos juntos y sobre todo que estemos todos implicados, ¿no? Sí, la verdad que profesionales, pacientes, yo creo que es... Lo hemos pasado muy mal todos, profesionales y pacientes, y de verdad que es muy emocionante e ilusionante volver a hacer cosas presenciales juntos y sobre todo en congresos científicos que también estén los pacientes representados y que podamos es que al final colaborar. No puede entenderse de otra manera, ¿no? Es que al final nuestro trabajo es por vosotros. Sí. Y total. si tenemos que discutir cómo avanzamos, ¿cómo no lo vas a hacer con el actor principal, ¿no? Sí. A mí lo que me gustaría es que se empezara a ver los temas que estén incluidos los pacientes, pero sin decir que son pacientes. No sé si me entiendes, ¿no? Sí, totalmente. Estamos a no decir, pues ahora hacemos la visión del paciente o hacemos una mesa de pacientes. No. Voy a hablar de la fragilidad. Y en la fragilidad vas a estar tú con tu tema, vas a opinar, obviamente desde un punto de vista tuyo, pero no tiene por qué estar referenciado, ¿no? Porque tú a lo mejor vas a aportar cosas no como paciente, sino porque tú eres un experto, era profesional, y eso es un poco el rol que hacéis. Yo siempre digo que los pacientes somos profesionales por experiencia, no somos por titulación, pero lo somos por experiencia, y creo que de verdad que aporta mucho. Siempre digo de broma que los profesionales dan las noticias y los pacientes contamos la verdad, ¿no? Porque al final es que es verdad que lo más importante siempre pasa fuera del hospital, ¿no? Pasa en casa, pasa en el trabajo. Entonces, esos recursos y esa experiencia, de verdad que es importante integrarla para la calidad de vida y para mejorar. Pero y para que nosotros hagamos mejor nuestro trabajo. Por supuesto. Porque, claro, no puedes entender, yo intento hacer lo que yo considero que es lo mejor, pero no es para mí. Entonces, es decir, oye, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Cuántas veces te han preguntado a un médico si lo está haciendo bien? Esto es el famoso lema de todo para nosotros, pero con nosotros, no sin nosotros, que muchas veces nosotros queremos codiseñar, y es un poco el concepto de corresponsabilidad, ¿no? De, oye, no queremos sustituir a nadie, pero simplemente no nos llaméis cuando ya está hecho una app o cuando ya está hecho el recurso y nos digáis, vamos a revisarlo, pero queremos estar en el diseño. Patricia, ¿no? Es un poco lo de buscar el usability, ¿no? La palabra en inglés que dice, oye, mira, y de hecho en cualquier empresa cuando está desarrollando un producto, lo primero que hace es hablar con el cliente y decir, oye, ¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo lo vas haciendo? ¿No? Y claro, es que no tiene un sentido que no estéis vosotros. Pero yo creo que hay que, vuelvo un poco a romper el separarnos, ¿no? Yo creo que al final estamos hablando de lo mismo, de diferentes puntos de vista. Sí. Pero igual que lo tiene un médico, un cirujano, una enfermera o un paciente, ¿no? Pero no hagamos distinción de quién es quién, ¿no? Claro. Porque estamos hablando todo de lo mismo, ¿no? Sí, yo siempre lo pienso, los profesionales y los pacientes estamos en el mismo equipo luchando contra la enfermedad. Al final puedes aportar un montón desde distintos puntos de vista, pero al final siempre hacia la misma dirección. ¿No? Y una cosa que me fascina lo que hacéis es desde las asociaciones, ya no somos pacientes, somos asociaciones, es cuando el paciente entra en pánico, ¿no? Y a nosotros nos pasa, ¿no? Llevas un paciente, llevas mucho tiempo y de repente hay algo que no va bien y entra el pánico. Claro, al final, ¿qué es lo primero que hace? Es buscar a gente que le ha pasado lo mismo, ¿no? Porque sí que tú puedes tener una buena confianza con él, haber avanzado y demás, tener una relación incluso. Yo a veces digo, oye, mira, vamos a tomarnos un café un día y vamos a hablar fuera de lo que es el entorno de consulta, ¿no? Para un poco de proximidad. Yo no soy de los de la coraza. Si yo tengo que atender a un paciente, tengo que estar próximo a él. Si no atiendo a nadie, porque si no tiene sentido, ¿no? Pero claro, vosotros es impresionante la labor que hacéis, ¿no? Porque estáis encontrando todos los días a gente que está en pánico, ¿no? Nosotros, además del abordaje, lógicamente, de trabajador social, psicólogo y nutricionista, que creemos que es importantísimo, también de fisioterapia y ejercicio físico, más allá del impacto clínico, lo que nos centramos es el impacto humano, ¿no? De la enfermedad. Ese impacto humano, que es la calidad de vida, por supuesto, actividades de la vida diaria y cuidadores, familiares, lo que también aportamos es esperanza. O sea, es decir, oye, es duro, pero se puede. Sí. Y sobre todo, el paciente experto o el paciente que ya ha pasado por ahí, lo que aporta es que una legitimidad para poder hablar, porque claro, tú a un profesional le puedes decir, oye, tú no te estás tomando la medicación, no estás haciendo las restricciones, no tienes todos los problemas de compatibilidad o de conciliación, pero a los pacientes no nos lo puede decir porque nosotros hemos pasado por ahí. Claro. Entonces eso, de verdad que es una herramienta tan poderosa para cambiar hábitos y para cambiar de verdad perspectiva y de futuro, ¿no? Y sobre todo de aceptación de la enfermedad, que eso también es importantísimo, que hay gente en negación que le ayuda mucho este tipo de pacientes. No, y de hecho la negación a nosotros nos dicen, ¿no? Entonces dice, es que tú no has pasado por esto, ¿no? Y eso es lo que nos dicen y tienen toda la razón. Claro. ¿no? Pero claro, vosotros no. Es que no es lo mismo entender una cosa
que sentir una cosa. Claro. ¿No? Cuando le das sentido, entonces, bueno, esto le pasa a un padre o una madre cuando no eres padre o eres madre, no lo puedes entender. Pues es lo mismo, o sea, al final es muy importante ese bagaje por experiencia, de profesional por experiencia. No, y claro, ¿y tú cómo crees que tiene que la relación entre la asociación y las sociedades científicas, qué tienen que mejorar? ¿Crees que ahora con todo lo que ha pasado es un momento de cambiar o mejorar? Sí. O dejarlo igual, no sé. No, yo creo que estamos en una oportunidad única porque realmente la pandemia ha puesto en evidencia las costuras un poco del sistema y esta colaboración sociosanitaria se ha visto más reflejada en que íbamos demasiado a lo mejor al hospital, se pueden hacer recetas por renovación automática, se pueden hacer entrega de medicamentos en domicilio, en fin, se puede hacer muchas cosas, muchas lecciones aprendidas, claro. ¿No? Que creo que estamos en un momento en el que tenemos que codiseñar juntos el sistema que queremos, claro. Y realmente la cronicidad tiene que ser manejada en entorno en el hogar siempre que sea posible. O sea, claro. Es que vamos demasiado al sistema de salud que está totalmente saturado y lo que nos viene de cronicidad además, pues el sistema no va a poder absorberlo. Sí, ¿no? Y un poco lo hablábamos antes de conectarnos, ¿no? Del tema de las televisitas, de cómo lo hacíamos, pero fíjate, hay una cosa que yo llevo luchando hace tiempo en Cataluña, en que le ofreces, que ahora hablaremos, de cómo hacemos la visita, ¿no? Pero ¿y las analíticas? Claro, yo tengo pacientes que a lo mejor son del Val d'Aran, ¿no? Claro. Que están a 3 horas y pico. Entonces, yo no le puedo ofrecer la televisita. Pero claro, le estoy haciendo bajar para hacer una analítica. Sí, todo el día. Pues entonces, ¿qué vas a decir? Ven a hacer la analítica y vuelve por 5 minutos y ni siquiera ve el médico. ¿Vosotros habéis visto cómo podemos hacer para que las analíticas viajen? Sí. Yo creo que... Pues es una lucha que yo llevo y no consigo. De hecho, los pacientes que están en el domicilio, yo creo que se podría implementar un sistema de que fuera una asistencia en el que se pudiera hacer en el domicilio una analítica, recoger la mensajería, se llevara al hospital y entonces pues ya pudieras por una app o pudieras ver los resultados y realmente solo ir al hospital o ir al médico cuando realmente es necesario, ¿no? Pero para intervenciones de quítate medio comprimido y súbete medio comprimido tampoco hace falta, ¿no? Claro, ¿no? Claro, pero es eso que la televisita, si no va acompañado de una teleanalítica, claro, pierde mucho valor. Totalmente. Valor, o sea, entonces... Al final te hacen ir al hospital o tienes un problema. Yo creo que los programas en domicilio o en el hogar tendríamos que implementarlos más con colaboración sociosanitaria, que puede ser a través de la asociación de pacientes, en el caso de profesionales como psicólogo, nutricionista o incluso una enfermera. Nosotros en Alcer tenemos en Castellón una enfermera que visita los de diálisis domiciliaria y están encantados en el hospital porque surgen muchas dudas que a veces se pueden resolver fácilmente en el domicilio, no hace falta ir al hospital, ¿no? Pero y entonces yo creo que es el futuro, ¿no? De esa colaboración sociosanitaria. Sí, y luego pues bueno, preguntar al paciente realmente qué es lo que quiere, ¿no? Claro. Ni decir, ni vamos a hacer todo presencial, ni tema virtual, y además no siempre lo mismo, porque a lo mejor en ese momento, pues no sé, porque trabaje, no sé qué, a lo mejor prefiere la depende de su situación laboral. Sí. Y luego a lo mejor dice, oye, mira, luego pues no sé, me apetece verte, hace un año que no te veo, y vosotros ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo manejáis? Nosotros, en nuestra experiencia... ¿O qué recomendáis a la gente cuando os preguntan? Nosotros, en nuestra experiencia, los jóvenes son los que menos quieren ir al sistema de salud, porque lógicamente disfrutan mucho de su tiempo, tanto de ocio como laboral, ¿no? Y entonces son los que más utilizan la tecnología y, sin embargo, las personas mayores, sobre todo con soledad no deseada, están deseando que el médico les vea, ¿no? Y, oye, yo quiero que me veas, me da igual si me haces teleconsulta, telemedicina, a mí me tienes que ver porque necesito contártelo en persona. Entonces, bueno, pues van cambiando las preferencias y todo el mundo es paciente o lo va a ser algún día, solo tiene que sentarse a esperar, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que nos preocupa que como ciudadanos van cambiando las preferencias durante tu vida y dependiendo de su situación, si eres más frágil o menos, si estás trabajando o no, va a cambiar el futuro de cómo te atienden. No, y yo de hecho en todas mis visitas siempre acabo con lo mismo. ¿Cómo quieres hacer la siguiente? Claro.
¿Cómo la quieres hacer? Pues eso es fundamental. Preguntarle al paciente cómo quiere ser atendido. Yo creo que de ahí se saca un montón de información para hacerlo realmente personalizado y adaptado y yo creo que le da la tranquilidad y la confianza en que realmente estamos trabajando por ellos. Claro. Porque en el mundo del trasplante a veces te viene a decir como que estás trabajando por los trasplantes. No sé si os llegan a vosotros esas comunicaciones. Es que al médico solo le interesa el trasplante, ¿no? Sí, parece que es más el injerto. Y yo siempre digo, el injerto lleva una persona alrededor que tiene muchas necesidades que son sexualidad, apariencia física, autoestima, que muchas veces no se abordan, ¿no?, desde el punto de vista clínico. Y también son importantes. No, y a veces pero también un poco es importante que nosotros le hagamos ver eso desde el primer momento, ¿no? Claro. Y a veces te dicen, oye, ¿qué hago con la medicación? Digo, primero vamos a ver cómo estás, cómo va la vida. A mí me gusta mucho preguntar por la familia, porque yo creo que es una manera de acercarnos, porque nosotros también necesitamos llevarnos algo. Yo no puedo entender, todo el mundo que hace su trabajo, nadie es altruista, nadie hace el trabajo vacío. Entonces, a mí, por ejemplo, yo hablo y que me digan, pues, gracias, o me cuente algo de esto, pues a mí me llena. Entonces, nuestro trabajo es duro porque a veces tienes que dar malas noticias y, claro, vuestra situación es una crónica y todo esto. Y, claro, nosotros ver, pues, a 15 historias, personas individuales y demás, en una consulta, claro, para nosotros emocionalmente es duro, ¿no? Pero, claro, si cada uno te va llenando algo, claro, es eso, intentar sentir que eres algo más que un médico, ¿no? El toque humano es fundamental y, sobre todo, nosotros les ayudamos a crearse la voluntad, ¿no?, de manejo de la enfermedad, porque va a ser para toda la vida incurable, ¿no?, aunque estés en tratamiento sustitutivo, el que sea, no es una curación. Y sobre todo crearse la voluntad de aprender a decir no, porque en esta sociedad que vivimos comiendo y bebiendo y celebrándolo todo, a veces es difícil hacer las restricciones, pues ya sabes, o incluso la adherencia a la medicación, que sepan por qué y deben tomársela, porque hemos visto incluso a veces pérdida del órgano por abandonar las pastillas, por encontrarse bien. Dice, no, yo como me encuentro bien, ya no me hace falta medicar, ¿no? Entonces, la clave del empoderamiento de las personas es la educación, no es solo la información, ¿no? Entonces, ese trabajo continuo lo debemos hacer y que la gobernanza del paciente es el paciente. Sí, nadie más. El paciente no es de nadie, no es de nadie. Es de sí mismo. No, y es una cosa cuando, por ejemplo, valoras de los datos, ¿no? Una cosa que está muy de moda de todos los datos del paciente, ni del hospital, ni del gobierno, ni nada, son del paciente y tienen que estar en el paciente, ¿no? Y es el que genera. ¿Y tú cómo verías que hubiera alguien como tu perfil integrado en un servicio de un hospital? O sea, que empiecen ya los servicios a tener, igual que tienes un médico, una enfermera, un cirujano y demás, que tengas paciente experto, no sé qué palabra sería, ¿no? Pero que hubiera una persona realmente que dijera todos los días y todo eso, nos estuviera dando con el látigo, oye, tenéis que hacer esto, o tal, hace esto, o muy bien, esto lo habéis hecho muy bien, ¿no? Bueno, la figura puede llamarse como queráis, paciente mentor, paciente experto, paciente activo. Pero que esté integrado, ¿no? Como una plantilla más, claro, más de la plantilla. Yo creo que es fundamental porque al final muchos pacientes, nosotros le preguntamos a los profesionales si habéis dado la información y los profesionales nos decís que sí. Cuando vienen a la asociación le preguntamos a los pacientes y nos dicen que no. Entonces ahí ha pasado algo. Aparte del bloqueo emocional, que a lo mejor hoy es diálisis o cáncer y ya no oyes nadie más, o es incapaz de procesar toda la información que le dais porque a lo mejor está abrumado o no tiene el lenguaje técnico. En fin, en esa comunicación tenemos que mejorar mucho y entonces yo creo que un paciente ayuda mucho, ¿no?, a aterrizar, a decir, oye, mira, tranquilo, que esto es así, el primer día Entonces yo creo que es fundamental que pudiéramos hacer un convenio de colaboración, como se llame, y que estar integrados de verdad. A lo mejor pues hay que resolver algunos temas de jurídicos o algunos temas de lo que sea con pero sindicatos. También un poco que fueras antes, ¿no? Sí, totalmente. El problema está en que, claro, si tienes un problema, que en este caso es decir una mala noticia, y cómo lo llevan, actúa antes. Sí. Entonces, pues bueno, yo lo vería, pero a mí me gustaría pues tener a alguien dentro del servicio, pues, a una persona que sepa realmente lo que se sufre, perdón por la palabra, o que sepa más o menos esto, para que haga entender y decir, oye, mira, tengo un paciente que le tengo que dar una mala noticia, ¿qué me aconsejas que le diga? ¿Cómo se lo digo? También nosotros, o sea, los pacientes expertos hay que entrenarlos en habilidades de comunicación y en saber cuándo decir y cuándo no decir las cosas, y eso también hay cursos totalmente homologados que sirven, ¿no? Nosotros los hemos hecho con la Escuela Andaluza de Pacientes y entonces esos pacientes expertos de verdad que son súper Es que yo creo que ya no solo para los propios pacientes, sino para nosotros para también. Los profesionales también. Sí, porque decir, al igual que lo malo, lo bueno, ¿no? Porque yo a veces digo, es que si le digo que van las cosas tan bien, a lo mejor
se relaja, lo que tú decías, Claro. ¿no? Es decir, dejo la medicación, Claro. entonces, o Juan, pues hace un trasplante imposible, ¿no? De estos que a nosotros nos llegan pacientes, por complejidad nos llegan, ¿no? Es un paciente y estamos todos súper contentos de lo bien que ha ido todo. Dice, pero claro, ¿se lo transmito? ¿No se lo transmito nuestra emoción de cómo ha ido todo y demás? Porque imagínate que mañana pasa algo y no le va tan bien, ¿no? Entonces, pero claro, eso, si tuviera al lado una persona, pues como tú, por ejemplo, tú me dirías, oye, mira, tienes que hacer esto, porque esto lo va a llevar bien y demás. Y yo creo que es deberían ya pensar un poquito en integrar en los servicios. Sí, es un poco de toque humano y sobre todo de ciencia humanística, ¿no? No, y de conocimiento de la enfermedad. Claro, ¿eh? claro. La enfermedad tiene muchas dimensiones, ¿no? Y una dimensión nosotros, bueno, afortunadamente, desgraciadamente, nosotros no vamos a tener esa dimensión, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría tener a alguien que me dijera, oye, mira, dilo así, dilo tal, porque la dimensión humana o otra serie de cosas va a hacer, y esto yo creo que a la gente lo va a ser un impacto Lo más directo complicado tremendo, siempre es pues el llegar a la persona y personalizar el mensaje, porque cada persona es diferente, ¿no? Claro. Entonces en eso entraña conocerla un poco y saber si es muy sensible, si está en un buen momento, en un mal momento emocional, en fin, en un bloqueo, ¿no? Claro. Si está con depresión o si está totalmente integrado, si participa en la comunidad, en fin. Por eso nosotros en las asociaciones de pacientes intentamos conocer un poco más a la persona, más allá de la patología o más allá de la enfermedad. Es que esto es básico, ¿no? Claro. Y a mí me hace mucha ilusión cuando hacéis algún evento, que yo he asistido a alguno, y ya no en el evento de las comunicaciones y más, sino el después. Sí. Es fantástico. Sí. A mí me llena mucho más sino cuando se te acerca la gente, te comenta, alguno te dice una cosa. Yo te digo una cosa, te puede cambiar la vida ir a un encuentro de iguales trasplantados o con una enfermedad similar, porque te abre los ojos de decir, que tú preparas la medicación así, que tú has ido a trabajar y has hecho esto, que tú has viajado, claro. que tú... O sea, realmente te cambia la vida y te abre una expectativa muchísimo mejor. Y vosotros luego, ¿cómo veis, por ejemplo, la industria, ¿no? Que la industria al final pues es un poco el motor económico muchas veces, y de colaborativo, tienen grandes redes también, y vosotros cómo lo veis desde el punto de vista de asociación, incluso en lo bueno y en lo malo, ¿no? Porque a veces sí que hay pacientes que nos dicen, no, es que la industria solo quiere el dinero para vender el producto, ¿no? Pero vosotros quizás desde la asociación a lo mejor tenéis otro no sé, o tenéis nosotros, eso, no lo sé. No, nosotros, hombre, lógicamente vemos siempre un poco el interés que hay de hablar de un producto o de hablar de una campaña, pero yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Esto beneficia a los pacientes? O sea, se hable de un nuevo producto o de una nueva opción terapéutica, ¿es beneficioso para los pacientes, sí o no? Si es que sí, adelante. O sea, por supuesto, el interés económico siempre va a estar porque es lícito y legal, ¿no? Pero que beneficie a los pacientes siempre, que se hable de una campaña, que se hable de una opción terapéutica, y nosotros lo vemos, hombre, lógicamente a veces, comentando un poco lo malo, es que es verdad que se habla siempre de lo que le interesa a la industria más, ¿no? Sí. Pero también es verdad que para todo hace falta recursos, tiempo y dinero, ¿no? En ese sentido... No, por ejemplo, lo que están haciendo lo de vínculos, ¿no? Claro. Está haciendo... son proyectos ya un poco que van más allá del interés. Típico proyectos de campañas económicas, saca un producto. Yo eso sí que lo he visto en los últimos años, que la industria farmacéutica lo que ha virado un poco, no solo hacia su producto, sino también a responsabilidad social, por supuesto, y también a atajar ese impacto humano de la enfermedad más allá del económico. A mí la verdad que también me ha sorprendido, ¿no? Porque yo, pues bueno, como soy mucho de esta filosofía, a veces cuando trabajo, pues podríamos hacer algo más, ¿no? Y bueno, sí que están apegando algún cambio, quizás deberían hacer más. Sí, siempre se puede hacer más. Realmente se pueden hacer más y demás, pero bueno, por lo menos el cambio lo ha habido, ¿no? Y claro, a mí me preocupa pues todos estos cambios, cómo lo ven los pacientes y las asociaciones. A nosotros cada vez nos preguntan más desde el principio del diseño del proyecto, o sea, que eso es lo bueno, sí, porque... Claro, si nos preguntan cuando ya está todo hecho, pues lógicamente podemos dar la revisión, pero hay poca cosa que hacer, ¿no? Incluso apps para pacientes no funcionan. Si nos hubieran preguntado nosotros directamente, las hubiéramos diseñado diferente, ¿no? Claro. Entonces, cada vez nos preguntan más para codiseñar y ese sentido de corresponsabilidad y de coproducción, que es lo que queremos. Sí, nosotros, por ejemplo, yo participé en lo de Track Your Med, que es esta aplicación que la creó Oriol Bestar cuando estaba en Belviche y demás, y nosotros participamos con él en el trabajo, ¿no?
Y claro, yo no sé hasta qué punto a vosotros os consultamos, yo creo pero bueno, intentaron hacer una cosa, la verdad es que era sencillo. Al principio sí que era una lectura de códigos de barras por una foto que yo le daba al paciente y se quedaba cortado, tenía que darles varias etiquetas y luego ya dijeron pues un clic, ¿no? Y entonces, claro, al final... Todas las herramientas que se creen o los proyectos o las campañas tienen que ser con pacientes, porque muchas veces ya tenemos una carga de la enfermedad como para recoger constantes vitales, tiene que ser todo automatizado, o sea, nosotros, o si haces usuario y contraseña, la mitad de los pacientes ya no lo hacen, o sea, cosas que nosotros lo tenemos clarísimo, o que todo el mundo no tiene un smartphone, pero, o que hay personas con discapacidad. Pero es que tarde o temprano nos vamos a preguntar. Claro. Entonces, hazlo desde el principio. Me ha encantado esto, porque al principio, quiero hacer esto, pues lo primero que voy a hacer es llamar al paciente, oye, ¿cómo ves esto? Claro. ¿Tiene sentido? Esto pasa mucho no solo con una app, sino con un proyecto, ¿no? Sí. Y dice, voy a hacer un proyecto y demás, y digo, oye, voy a llamar al paciente que me diga, oye, ¿tú cómo lo ves? Ahora ya estamos además como consejero, ¿no? Un poco decir, oye, ¿tú cómo ves hacer esto? ¿Tú crees que esto va a tener un impacto social? Yo estoy metido en unas comisiones del gobierno y una de las cosas que estamos poniendo es el impacto social. Pero el impacto social se lo tengo que preguntar al paciente, ¿no? A personas porque que viven todo con esto, si no, ¿cómo vas a tener este impacto? De hecho, ¿no? es que yo creo que muchas veces creemos que conocemos las necesidades de los pacientes, incluso desde las asociaciones o desde los profesionales. Y es que creo que hay que preguntarles más a los pacientes qué necesitan y cómo lo ven y cómo están siendo atendidos. Y no dicen las mismas respuestas cuando preguntáis los profesionales que cuando preguntamos los pacientes o cuando pregunta una empresa externa. O sea que realmente habría que hacer un estudio, ¿no? De decir, oye, ¿cuáles son las necesidades y cuáles son el futuro del abordaje? Y para terminar, ¿qué deberes nos pones? Folio en blanco, ¿eh? Sí. Lo que tú quieras. ¿Qué deberes nos pones para trabajar, hablando de todo, ¿no? Es sociedad, profesionales, industria y demás. Yo creo que en la carrera en los profesionales, cuando estudiáis la patología, creo que habilidades de comunicación y habilidades sociales son muy importantes de la comunicación médico-paciente, porque por muy bien que estés clínicamente, si luego no hay habilidades sociales y no eres capaz de transmitir esa comunicación fluida y que sea buena, no te sientes bien atendido. Claro. O sea, mi médico puede ser súper riguroso con los análisis y tal. Sí, yo conozco casos. Claro, que dices, luego pues, si no me comenta por qué o no lo sabe comunicar, incluso para malas noticias, por supuesto, ¿no? Eso creo que es importante que se incluya en la formación de los profesionales, ¿no? Esas habilidades y esa comunicación. Y luego pues, para el futuro, pues eso, cooperar, coordinar, colaborar más como un agente implicado, los pacientes, en todas las mesas de comisiones, de estrategias, y que se cuente como uno más y de verdad que sea poner el paciente en el centro, que se organice por ciclos de cuidados, no por patologías, que seáis los profesionales los que vayáis al paciente, no al revés, ¿no? Que hacemos un peregrinaje muchas veces por las patologías, que es un trabajo a tiempo completo, que muchas veces no te da tiempo, ¿no? Entonces, creo que eso sí y por supuesto que la cronicidad que nos viene, creo que siempre tiene que ser manejada en el domicilio, porque el hogar es un elemento terapéutico en sí mismo y que vamos demasiado siempre al sistema de salud o al hospital, más de lo que deberíamos. Oye, nos has dado una lista grande, grande. Hay cosas que... Es decir, oye, mil gracias. Siempre digo que se hacen muchas cosas y muchas cosas bien, por parte de los profesionales. O sea que claro, pero... Lo que pasa es que siempre nos fijamos en la excelencia. Hay que buscar en la mejora. Claro. Oye, pues mil gracias, ha sido está súper bien, porque la verdad es que yo siempre he tenido, no sé si soy extraño o no, pero siempre he intentado acercar y contigo me he sentido igualmente, súper cercano y la verdad es que agradecerte. Más profesionales tendrían que ver como tú, cercanos, bueno, y que yo creo nuestro que papel. Es que no se puede hacer de otra manera. Yo no puedo entender otra manera de hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que tenemos que cambiar todos, ¿no? Profesionales, sociedades, industria. Poco a poco va cambiando. En que el actor principal tiene que ser un papel principal en el tema del trasplante. Y vosotros lo sois. Mil gracias por todo. Gracias a ti, hombre. Gracias. Un placer.